Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana de China Mexicana y aquí está Don Flojo. y les damos la bienvenida a un video más. Y en este video les vamos a hablar una vez más sobre... bueno, Coronavirus. ¿qué es eso? Sí. Sí, pensamos que ya no tenemos que hablar de esto, pero las cosas no están tan bien ahorita, por acá tampoco, así que pensamos que sería bueno hablar sobre cómo están las cosas acá en Vietnam, ya que muchas personas no saben qué es lo que está pasando por acá, ¿verdad? Sí, siempre está cambiando. Está cambiando todos los días, Sí. todos los días hay algo nuevo. Porque ahora ha cerrado las escuelas hasta el 5 de abril. Por ahora, Pero siempre depende como de la situación. sí, depende de la situación. Sí, va a cambiar. Sí, no sabemos qué es lo que va a Ok. pasar porque, bueno, como les habíamos dicho, había al principio solamente 16 casos y todas las personas se curaron y todos estábamos festejando que ya no había coronavirus aquí en Vietnam, pero duramos nada más 3 semanas sin el virus. Después de 3 semanas llegó una mujer vietnamita de Europa, de Londres, creo. Sí, la vuelta Ajá, estaba de Londres, pero en este viaje fue a varios lugares. sí fue a Italia, Ajá. Francia. Así que regresó esta persona y contagió, bueno, ya les había puesto un update en el video anterior, pero para refrescarles un poquito la memoria, sí regresó y pues esta persona infectó a varias personas en el avión y luego personas con las que tuvo contacto cuando llegó, así que ahorita hay muchísimos más casos de los que había en un principio. Al principio eran 16 y ahora hay... No sé, como 60, Creo que 70, lo último 80. que vi fue que había confirmado el caso número 91. 91. 91, pero eso creo que incluye los 16 anteriores, Sí. ¿verdad? Mm. Así que serían, bueno, según David son 75. Y David tampoco ha estado trabajando mucho por lo mismo, porque no, ahora sí cerraron todo, ¿verdad? Sí, en el pasado en mi compañía no tenía clases en la oficina, pero tuvimos que ir a la oficina para hacer las clases en línea. Pero ahora toda la gente está trabajando de su casa. O sea que todas Sí. las clases que tenía que ir a dar en línea al trabajo ahora las está haciendo desde casa. Sí. Pero bueno, esta semana no. Sí, la semana pasada no Ujú. tuve que trabajar. Sí, pero también decisiones porque había gente que son amigos de una persona que conoce a alguien que tiene el virus. Sí. O sea, Porque tiene como clasificaciones. Ajá. Y el 0 es la persona que tiene. 1 es como una persona que vive en el mismo lugar. 2 es una persona que conoce a una persona como así. Ujú. Y en nuestra compañía venga como nivel 4 o 5 Ujú. y es que conoces a una persona que conoce a una persona que tiene. Wow. Sí. En otra de las oficinas. Sí, en el Ajá. headquarters. Ajá, en las Sí. la oficina central, por así decirlo. Sí, son los departamentos cerca, ¿cómo se dice? Next to, encima. A un lado. A un lado, sí. A un lado de la oficina había una persona que tenía el virus. Wow. Sí, y cuando Se dieron cuenta Sí. que tenía el virus. dice, ok, vamos a limpiar todo en ese edificio. Bien, en el edificio donde la persona tenía el virus, todo está en cuarentena. Son Creo como que 1000 personas. 1000 personas en cuarentena y está feo porque dijo el dueño de aquí, de la casa, que aquí también hay varios casos, ¿no? En estos edificios Sí. donde vivimos nosotros. Pero dijo que no son casos, pero son como sospechados. Son Sí. casos sospechosos. Porque no es positivo si Ok. tienen, pero es posible. Y por eso el gobierno dijo, ok, es mejor que quedas casa En su por casa. 2 Pero semanas. aquí en estos mismos edificios, ¿no? En Sí. el 1 y el 3, ¿no? Sí. Nosotros estamos en el 2. Yeah. Así que aquí en este edificio no es, pero en los edificios de al lado se supone que puede haber casos.
Así que nos hemos pasado encerrados, ¿no? Casi todos los días encerrados, nada más yendo a comprar comida o bajando a recoger comida que nos traen cuando ordenamos comida. Sí. Pero casi no salimos, a veces vamos a caminar solamente aquí a un lado de los edificios, pero evitamos el contacto con toda la gente y siempre que sales tienes que llevar tu cubrebocas porque no se sabe. Pero dice que ahora en el norte, en Hanoi, es peor que aquí. Es peor que aquí. Pero aquí tenemos más personas. Sí, así que es más fácil contagiarse aquí que en Hanoi. También cerraron todos los bares, cines. Bares, cines, ¿qué más? Clubs, antros. Como lugares de entretenimiento. 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 Sí. Cerraron esos lugares, creo que van a reabrir en abril. Fue un poquito raro porque la semana pasada, ¿no? Íbamos según a salir con unos amigos a comer. Íbamos a ir a comer caracoles para hacerles un video sobre los caracoles aquí en Vietnam. Pero al final la esposa de nuestro amigo, que es doctora, ya había mencionado antes, dijo que era mejor no salir porque pues andaba todo lo del coronavirus y todo eso. Y justo al día siguiente fue cuando dijeron, ok, vamos a cerrar bares, clubs, cines al día siguiente. Así que sí fue un poquito sorprendente la situación. Y cuando llegamos también al edificio donde vive nuestro amigo, nos dijeron, oh, no traen cubrebocas. ¿Qué les pasa? Casi. Y nos dieron cubrebocas ahí. Así que sí están tomando muy en serio la situación, lo cual es muy bueno. Creo que es lo bueno de aquí en Vietnam. Siempre se han puesto las pilas para combatir al virus y evitar que se esparza aún más. Pero pienso que, como si sea actitud, como siente la gente, aquí no hay mucho pánico, pero todos están cuidándose, ¿no? Sí, todo el mundo se está cuidando, pero no hemos visto así compras de pánico ni nada de eso por acá. Tal vez las hubo al principio cuando se presentaron aquellos 16 casos, pero a nosotros nunca nos tocó ver escasez de nada, ni de papel de baño, ni frutas, verduras, ni comida enlatada, nada de eso. No hemos tenido ningún problema para conseguir comida, así que todo está bien, relativamente. Sí, pero pienso que hay unas personas que tienen un poco miedo de extranjeros ahora, porque todos los extranjeros están trayéndolo a Vietnam, ¿no? Porque había muchos casos en China y Corea y Europa. Como el otro día que fuiste al mercado, ¿no? O sea, que siempre vamos a Mega Market a comprar cosas. Y esta vez que fuiste, ¿qué pasó? Porque estaba, ¿cómo se dice? Estaban checando su temperatura. Y tiene eso, es como un láser, no sé. Es un láser. Pero había como un hombre y una mujer, estaban extranjeros. Pase. Y había un hombre y una mujer que estaban asiáticas, vietnamitas, ¿no? Pase, para mí. Nada más a los extranjeros estaban checando. A ver, deberíamos ir juntos. Sí. Esa vez no fui, no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que iba a trabajar. Estaba trabajando. Así que yo no fui, pero él fue. Cuando vayamos la próxima vez, a ver si a mí me ignoran y me dejan pasar y a él le toman la temperatura, no sé. Pero no sé, quizás esas dos personas que no checaron, quizás fueron antes, dice, olvidé una cosa y salieron y regresaron, no sé. Pero es que lo que está pasando aquí, hay muchas personas de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido con coronavirus. Y creo que fue por el mismo vuelo. Hubo varios vuelos, dos vuelos, no sé, es que hubo varios vuelos en los que se dieron casos de coronavirus. Uno venía de Japón y otro de Londres, que fue el primero que salió. Pero la persona que traía el virus era vietnamita y contagió a muchos de los ingleses que venían en el vuelo. Sí, pienso que como 9 personas en ese vuelo y a todos los tuvieron que poner en cuarentena. Y hay una persona que está huyendo, ¿no? No sé si ya lo habrán atrapado. Había un inglés que también que lo querían poner en cuarentena, no se sabía si tiene el virus o no, pero huyó. O sea, se desapareció y ahorita decía que a lo mejor estaba en esta ciudad o a lo mejor se había ido a otra ciudad, no se sabe. Pero hasta pusieron su pasaporte y su foto en todos lados porque
quieren atraparlo. Sí, también tiene como una aplicación Sí. para información de ese virus. Ajá. Y pienso que ahora no están dando visas a extranjeros por como un mes. Sí, de hecho un amigo de nosotros fue a San Francisco. Yo creo ya tenía planeado el viaje desde hace mucho y se fueron y como si nada, o sea, cuando se fueron fue a principios de marzo. Según ya no teníamos casos, todo estaba bien. Se fue, llegó a San Francisco y empezó a pasar todo esto y ahora le dijeron que no puede regresar hasta que pase. Sí, pienso todo. que como en el medio de abril. Le dijeron que a mediados de abril, tal vez, pero todavía no se sabe nada y no se sabe si los van a querer poner en cuarentena cuando lleguen o no, porque es lo que están haciendo ahorita, poniendo a todos los extranjeros, no todos los extranjeros nada más, pero personas que están viniendo del extranjero, sean vietnamitas o no, los quieren poner en cuarentena, porque ese fue el error que cometieron, no estaban checando a las personas como se debe y regresó el virus después de tres semanas, 22 días sin el virus aquí. Es increíble. Yo estoy trabajando bien porque yo estoy trabajando en línea, así que lunes a sábado, 3 horas al día. Ay, no. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo sufro? No, pero nosotros estamos bien. No nos falta comida, no nos falta agua ni nada de eso, así que estamos bien. Es creo que una fortuna para nosotros que nos tocara el virus aquí y no en Estados Unidos o Japón. También pienso que aquí sí tenemos que hacer cuarentena. Si es en el departamento, no sé si puede ir para comprar algo del supermercado. No sé. Los extranjeros que estaban en cuarentena del gobierno dijeron que estaban en el hospital y siempre están comiendo como sopas y arroz. Había como sopa en una bolsa y también los doctores, depende del doctor, pero no hablan inglés o otro idioma. Depende de donde estés también, porque creo que aquí como es la ciudad más grande, puede que no hablen el inglés, pero entienden un poquito, sí. Se pueden comunicar un poquito o podemos escribir y ellos pueden entenderlo, pero en otros lados no sabemos cómo está la situación, como esa pareja inglesa que se estaba quejando de la cuarentena. Sí. Pero es que es una pareja que venía de vacaciones y creo que se fueron a donde están las montañas, o sea, al medio de la nada. Sí, en Sapa. Sí, y o sea, así como pues los llevaron a un hospital por allá, que no están en las condiciones que ellos consideran adecuadas, ¿no? Pero pues no es culpa de Vietnam. Pero pienso que en estos tiempos, cuando hay como una emergencia, es mejor si siempre tienes las cosas que necesitas. Sí, como un cargador de su llevarlo en teléfono. tu bolsa siempre, porque está también lo que le pasó al otro hombre, ¿no? Sí. ¿Inglés? Pienso que estaba en inglés. Fue a una clínica y tenía un problema con sus orejas. Su oído. Sí, como yo, que acá tengo problemas con mi oído, que no escuchaba y no se le quitaba. Y él pensaba que era por el vuelo, ¿no? Sí. Por la altitud. Sí, y el doctor preguntó, o sea, ¿has viajado a otro país? Sí, a otro país, sí. ¿A dónde? A la Inglaterra. A Inglaterra. ¿Por qué él fue en ese vuelo? El doctor dijo que ahora mismo tienes que ir al hospital para cuarentena, sí, directamente de la clínica. O sea que no puedo ir a recoger nada a su casa. Es difícil porque no puedes escoger si quieres ir o no, pero al mismo tiempo es gratis. No van a cobrar. Pues sí, pero... Pero es mejor para quedar en su casa. Pienso que porque es como la segunda vez que tenemos el virus aquí, y pienso que esa vez es más serio, ¿no? Sí, hay más casos que antes. Sí, pero también la gente está haciendo más, como quedando en su casa, trabajando de la casa. Sí, en todos lados en el mundo es como una guerra. Para ganar hay que quedar en su casa. Sí, hay que quedarse en casa y luego lavarse las manos constantemente. Es temporal. Sí, no es para siempre. Esperemos que sea temporal, no sabemos, no se sabe hasta cuándo. Ya van varios meses. Pero sí se puede. Sí se puede.
esperemos que todo salga bien. Teníamos pensado viajar en junio a Estados Unidos, junio, julio, y ahora ya no sabemos si vamos a ir o no. También, es que no. creo que no. Ajá. Más tarde. También pensamos ir a Japón en octubre o en otoño, pues, pero tampoco sabemos si se va a poder o no. Y mejor concentrarnos en trabajar y estar en casa, porque es lo único que podemos hacer. Pienso que vamos a hacer un vlog de cuarentena, ¿no? Pues sí, que es lo que hacemos en el día, pero es que está muy aburrido. También yo estaba pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer con los videos? ¿De qué podemos hablar? Bueno, tenemos muchos story times que hacer, así que yo creo que eso es lo que estaremos haciendo en estos días, story times. Y pues vlogs en la casa, yo creo que nada más 1 o 2 porque está muy aburrido, no hacemos nada interesante. Yo me pongo a trabajar 3 horas y estoy en la oficina por como 4 o 5 horas, así que sí, no hacemos mucho. Bueno, sí salimos a caminar a veces, pero nada más que nos dé el aire. O un vlog de comida. Un vlog de comida, pero tendría que ser comida aquí en la casa, mandarla a pedir porque no podemos salir. O sea, sí podemos salir, pero tampoco nosotros no nos queremos exponer tanto. Es mejor. Ajá, es mejor estar en la casa. Por esa razón no hemos subido videos últimamente. Estamos en casa como todos los demás. Así que esperemos que se la pasen bien en su cuarentena. Nosotros haremos todo lo posible para no aburrirnos. Ánimo, ánimo. Y bueno, creo que eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor nos lo dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor. Sí, suscríbete, comparte, dale like. Cuídense. Cuídense. Sí, y lávense las manos. Y escuchar a los doctores. Sí, las recomendaciones. Ok, bye bye. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Ana, la china mexicana. Y aquí está. Doña Flora. Sí, y bienvenidos a un video más. Son 91 menos 16 es 65. ¿65? Sí. ¿65? ¿Piensas que sí? 65. 60, 70. 70, 75, 75. Ok. ¿A qué se esfuerza? ¿Se esfuerza? Sí. No sé. Yeah. Creo que sí se dice. No sé. Pero pienso que aquí sí. La inglés. ¿Inglés? Pero la Inglaterra. Ahí está. Eso es todo por el video de hoy. Y ahora limpiar. Naniそれやだ恥ずかしいよ